So, good evening, dear students. My name is David Tovar, and today I will be your host during this CPAS. And this CPAS is going to is going to be about past simple and present perfect. Okay? So, we are going to start with the purposes of our lesson. Number one, I will learn to identify past simple, present perfect sentences. Number two, I will learn to talk about experiences in the past. Number three, I will learn to use for and since. And finally, number four, I will have fun in my English practice. Listo, entonces bienvenidos a todos. Mi nombre es David Tovar. Vamos a trabajar en este CIPAS dos temas muy importantes, que es el presente perfecto y el pasado simple. Digamos, la metodología de este CIPAS va a ser un poco así como blended, o sea, 50% en inglés, 50% en español. La idea es que pues que todos entiendan. ¿Listo? Tenemos unos propósitos de la clase, los cuales se tratan de identificar el pasado simple y el presente perfecto. Aprender a hablar de experiencias en el pasado y vamos a aprender cómo se utiliza el for y el since, que eso tiene que ver con el presente perfecto. Y pues tratar de divertirnos en la medida que, pues que vayamos viendo los temas de este CIPAS, ¿ok? So, first, we need to clarify what a regular verb is, okay? Because we're going to work with verbs in past and past participle today. But it is important to know or to tell the difference between regular verbs and irregular verbs. And we're going to start with the regular verbs because those are the easiest ones, okay? Entonces, durante la lección de esta noche vamos a trabajar con dos tipos de verbos, verbos regulares y los verbos irregulares. Es importante aprender a diferenciar cuáles son unos y cuáles son otros. Vamos a empezar a trabajando con los verbos regulares, porque son los más fáciles, ¿listo? Y entonces aquí tenemos como la regla general de los verbos regulares. Yo cómo convierto, recordemos que un verbo es una acción, ¿listo? Entonces, yo por ejemplo tengo aquí la acción play, que es la acción jugar. ¿Cómo creo yo el pasado de un verbo regular? Es muy sencillo, lo único que tengo que agregar es ed al final. Miremos otro ejemplo. Tenemos el verbo walk, que es caminar. Así, sin la ed significa caminar. Sin embargo, si yo le agrego la ed, estaría creando el pasado de ese verbo. Se podría traducir como yo caminé, o ellos caminaron, o nosotros caminamos, etcétera. Miremos el caso de wait. Me salto study porque es un caso especial y ya ahorita vamos a ver cómo son esos casos especiales. ¿Listo? Tenemos el caso de wait, que también es un verbo regular. Por lo tanto, si yo quiero crear el pasado de ese verbo, lo único que tengo que agregar es la ed. Entonces, ustedes estarán, probably, now I'm going to switch to English. Probably you might be wondering, how can you tell when a verb is regular or irregular? Well, the answer is simple. You need to learn them by heart, okay? But I know you're still learning. Maybe you haven't learned all those verbs. So in that case, I would suggest checking the irregular verbs list. Ahora, ustedes se están preguntando, bueno, existen los verbos regulares y los verbos irregulares, ¿cierto? Los verbos regulares, fácil, se le agrega ed al final y listo. Pero, ¿yo cómo sé cuando yo miro un verbo si es regular o irregular? Y aquí le hago la pregunta a todos. Si quieren, pueden abrir micrófonos. Entonces, yo les hago la pregunta. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes el verbo, por ejemplo, think, este que estoy escribiendo acá, que es pensar. ¿Cómo pueden saber ustedes si ese verbo es regular o irregular? ¿Cómo se les ocurre? Los escucho. Pueden abrir micrófono si quieren o escribir ahí en el chat. ¿Cómo sabemos cuando un verbo es regular o irregular? ¿Qué se les ocurre? ¿Ninguna idea? ¿Nada por ahí? Se va el
que Dime, ¿me repites, porfa? Se escuchó un poco entrecortado. es saber al conjunto de profesor. Ay, me excusas, es que se escucha entrecortado y no percibí bien tu idea. Pero bueno, no te preocupes. Ya les voy a decir Es cómo por el sabemos un... internet, Dime, Gloria. que es de pronto por el internet que está molestando, profesor, no me puede escuchar bien. Ahora, mira, pero ahora sí te escuché bien. Ahora sí te escuché bien, fuerte y claro. Decía, decía, profesor, que era de pronto al conjugar el verbo. Sí, Era conjugar. exacto. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo yo sé si un verbo es regular o irregular? Sencillo. La única respuesta es que hay que aprendérselos de memoria. Esa es la única que sirve. Hay que saber cuáles son regulares o irregulares. Pero mientras ustedes se los aprenden de memoria, lo que ustedes pueden hacer es consultar la lista de verbos irregulares. ¿Sí? Entonces ustedes se van a encontrar, me voy a adelantar un poco en la diapositiva, ustedes se van a encontrar esta lista, se encuentra en internet. Entonces, por ejemplo, si usted quiere saber si un verbo es regular, esto es solo un pedazo de la lista, ¿no? No es toda la lista completa. Aquí vemos a mano izquierda el verbo en presente, la que dice base. Tenemos la forma en pasado que dice simple past. Y bueno, está falta el pasado participio, pero ahorita no lo vamos a necesitar. Entonces, ¿yo cómo sé si un verbo es regular o irregular? Sencillo. Primero, busco en la lista si este verbo es regular o irregular. Si aparece en la lista, significa que es un verbo irregular. Si no aparece en la lista, o sea, si ya buscaste en la lista y no te aparece el verbo, entonces significa que es un verbo regular. En el chat les voy a regalar un enlace donde pueden encontrar toda la lista de verbos irregulares. Entonces se los voy a compartir allí en el chat, porque ahorita vamos a hacer, ahorita ustedes me van a decir si el verbo que les escribo es regular o irregular. ¿Listo? Entonces permítanme, les voy a compartir aquí en el chat. Aquí está. Listo. Entonces ahí les envío una lista. ¿Yo cómo sé si un verbo es regular o es irregular? Primero lo busco en la lista. Si sí aparece en la lista, no es regular, es un verbo irregular. Por el contrario, si no aparece en la lista, significa que es un verbo regular. ¿Listo? Eso es lo primero que tenemos que saber. ¿Hasta ahí entendido o hay alguna pregunta? ¿O podemos continuar? Si hasta ahí se ha entendido el tema, regálenme un OK en el chat, si son tímidos para abrir el micrófono, por favor. Listo. Gracias, Sí, María. señor. Listo. Entonces, resumiendo, para saber si un verbo es regular, primero buscamos en la lista. Si aparece, entonces es irregular. Si no aparece, es regular. ¿Y cómo creamos el pasado de los verbos irregulares? Bueno, pues agregamos ed, como ya dije acá. ¿Listo? Ahora, hay una serie de reglas para agregar ed a los verbos regulares. No se puede simplemente poner ed a todos porque hay como una especie de subreglas, ¿sí? Y son esas que están viendo en pantalla en este momento. Entonces tenemos la primera regla. We have the first rule that says that you create the past form of a verb by adding ed at the end. ¿Listo? Entonces tenemos la primera regla, que es la que acabamos de ver. Simplemente le agregamos la ed al final. Sin embargo, si hay un verbo que termina en e, como por ejemplo puede ser el verbo like o puede ser el verbo move, que si observamos bien ya termina en e, pues a ese verbo no le vamos a poner otra e, simplemente le ponemos la d al final, porque ya tiene una e previa. ¿Listo? Esos son para los verbos terminados en e. ¿Qué pasa si hay un verbo que termina en consonante y luego de la consonante tiene una Y, como el caso del verbo carry, este que ustedes tienen acá, con la Y? Pero no solo es que termine en Y, ¿no? Tiene que antes de la Y haber una consonante, como es el caso de carry. Entonces, en el caso de carry, lo que hacemos es que quitamos la Y, ponemos la I latina y ahí sí agregamos la ED. Otro ejemplo podría ser el caso del verbo study. El verbo study termina en Y, ¿correcto? Y antes de la Y hay una consonante. Entonces, ¿cómo creamos el pasado de ese verbo? Pues ponemos
la I latina, y ahí sí agregamos la ED. Hay otra regla de cómo se pone la ED. Normalmente esta última regla aplica para verbos que tienen una sola sílaba. Recuerden que las sílabas son los golpes que damos al hablar. Por ejemplo, si yo digo la palabra mamá tiene dos sílabas, ma. Entonces, esta última regla no es exclusivamente para verbos que terminan en una sola sílaba. Sin embargo, la gran mayoría de verbos a los que se les aplica esta regla son monosilábicos. Miremos el caso del verbo plan. El verbo plan tiene solo una sílaba. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Primero, que tenga el verbo, digamos, una sola sílaba, que termine en consonante vocal más consonante. Vemos que aquí termina en L vocal y después otra consonante. Y normalmente la última consonante tiene que ser N, M, P o T. ¿Qué hacemos en esos casos? Pues doblamos la última consonante y ahí sí agregamos ED. ¿Listo? ¿Hasta aquí entendido? ¿O hay alguna pregunta? Está entendido, profe. Perfecto, listo. Entonces vamos a hacer, porque aquí necesitamos trabajar. Antes de empezar a ver lo que es el pasado simple y el presente perfecto, tenemos que saber diferenciar cuándo un verbo es regular y cuándo un verbo es irregular. Así que yo les voy a proponer aquí un ejercicio rapidito. Les voy a escribir 3 verbos para que ustedes, por favor, me digan cuál es la forma en pasado. Es decir, cómo se escribe ese verbo en pasado. Entonces yo, por ejemplo, digamos que si yo aquí escribo el verbo drink, y yo les digo, listo, este verbo, por favor, conviértamelo a pasado. Entonces, ¿usted qué es lo que tiene que hacer? Pues lo primero que va a hacer usted se va a dirigir a la lista de verbos irregulares. Van y lo buscan allá. Si sí aparece, van a poner su forma en pasado. Su forma en pasado, que sí aparece el verbo, va a ser drank. Pero digamos, si yo le digo, por ejemplo, yo le puse otro verbo en la lista, por ejemplo, le puse el verbo work, que es el verbo trabajar. Y les digo, cree su forma en pasado. Entonces ustedes van a ir a la lista. Vayan y miren la lista que les dejé en el chat. Y si ustedes buscan el verbo work, se van a dar cuenta que no aparece en la lista. Entonces, lo primero es verificar si aparece en la lista. Si aparece en la lista, pues listo, pongo su forma que está enfrente, su forma en pasado. Pero si no aparece en la lista, aquí es cuando tenemos que agregar las reglas del ED. Entonces, Word se le agrega ED para crear su pasado. ¿Listo? Entonces, yo les voy a dejar aquí 3 verbos y ustedes van a buscar y me van a decir cuál es la forma en pasado de esos verbos. ¿Listo? El primer verbo que quiero que hagan es que me busquen, será el siguiente. Y me lo escriben ahí en el chat, su forma en presente y su forma en pasado. Será el verbo play. El otro verbo que quiero que busquen y me digan si es un verbo regular o un verbo irregular, va a ser el verbo fight. Y el tercer verbo que quiero que me busquen y que me digan cuál es su forma en pasado, va a ser el verbo dance. Listo, entonces por favor en el chat, chicos, quiero que me escriban las formas en pasado de esos 3 verbos. A ver cómo les queda. Voy a ir revisando el chat. Listo, ya por aquí me están respondiendo algunos. Excelente. Muy bien. Muy bien, Leonardo. Muy bien, María del Pilar. Olga Lucía, plate. Fought. Muy bien, Jonier. Played, fight, fought. Listo. Tú me pusiste incluso el pasado participio. Genial, Leonardo. Played, fought. Muy bien. Fight, fought. Listo, muy excelente, Leonardo. Excelente, Lisset. Excelente, Antonio. Listo. Creo que hasta aquí se ha entendido. Listo. Entonces, súper. Así me lo haces. Perfecto. Lo han hecho muy bien, felicitaciones, así es. Entonces, lo primero para trabajar con tiempos en pasado es que tenemos que saber eso, diferenciar cuando un verbo es regular y cuando un verbo es irregular. Digamos que no existe una regla que si termina en tal, entonces es regular. No, hay que aprendérselos de memoria. Listo. Pilas, Felipe, que no estamos viendo el ING. Recuerda que estamos trabajando es con la ED. Entonces, eso es lo básico para empezar a ver lo que es pasado simple. ¿Listo? Diferenciar
cuando el verbo es regular y cuando el verbo es irregular. Lo busco en la lista, si aparece en la lista, significa que es irregular y pongo la forma en pasado que allí aparece. Si no aparece en la lista, significa que tengo que agregar alguna de las reglas del ED. Listo, perfecto. Veo sus participaciones y está bien nutrida la participación y son correctas lo que han hecho ahí en el chat. Muy bien. Listo. Si hasta aquí se ha Ay, entendido. Claro, Gloria, dime. disculpe que le interrumpa. No, tranquila, cuéntame. Eh, lo que vimos, tendría la lectura, una de las vocal, ED, Eh, se eliminaría una. ¿Me repites la pregunta, Gloria, por favor? El último, dance, Ujú. para agregar ED, que no es algo irregular. Entonces, ¿qué vas a hacer? Listo. Por ejemplo, ahí como me lo escribiste en el chat, así es. Porque como no aparece en la lista, toca agregarle ed. Recuerda que los verbos que terminan en e, como el verbo dance, que ya está terminando en e, no le agregamos ed, solo agregamos la d, tal cual como tú lo pusiste ahí en el ejemplo. Eh, Pero, profesor, disculpe, de pronto uno por error no es recomendable o hay alguna regla para decirse debe eliminar una E. No, no hay una regla para eso. La regla es que si ya termina en e, solo le agregas la d. Digamos que no hay una regla que diga que hay que eliminar, sino que si ya termina en e, solo le agregas una d. ¿Es clara la respuesta, Gloria? Sí, sí, señor, muchas gracias. Vale, Gloria. Yusley me pregunta en el chat, ¿por qué fight cambia la vocal por o? Yusley, porque como dije antes, de pronto no sé si fue que te acabaste de sumar, hay una lista de verbos irregulares, se las voy a compartir en el chat. Los verbos irregulares cambian porque sí, o sea, simplemente esa es su forma y hay que sabérselas. Entonces, cuando no aparezca en esa lista, ahí sí le agregas ld con las reglas que vimos. No sé si estabas ahorita, Yusley, cuando expliqué eso, y sin embargo, ahí te dejo la lista. Exacto, listo. Cambian su forma. Esa es la respuesta correcta, Nelva. Los verbos irregulares cambian su forma en la escritura. No, María del Pilar, tú me estás preguntando que si los verbos irregulares también hay reglas. No, en los verbos irregulares la única regla es apréndetelos de memoria, ¿sí? No hay regla para decir, si termina en S, se le agrega IED, nada. O sea, hay que aprendérselos. ¿Listo? Es una de las cosas, sí, exacto, es una de las cosas que más complica. Pero si me permite, les voy a dar un consejo para que se los aprendan. Si ustedes se cepillan los dientes, o a mí me funcionó eso por lo menos, peguen la lista de los verbos irregulares en el espejo donde ustedes normalmente se cepillan los dientes. Entonces, 5 minutos al día por la mañana, usted mientras que cepilla los dientes se los va aprendiendo. 5 minutos al mediodía mientras se cepilla los dientes va repasando los verbos. Otros 5 minutos en la noche. Créanme que en menos de un mes se tienen aprendido por lo menos unos 100 verbos irregulares. A mí me funciona esa forma. Una forma casi que pasiva de aprenderse los verbos irregulares. Listo. Si no hay más preguntas, regálenme un OK, por favor, para poder continuar con el tema. Listo, regálenme ahí un OK en el chat o si por el contrario hay alguna pregunta con los verbos regulares y irregulares, la pueden hacer. Listo. Vale. Muchas gracias. Entonces, ahora sí, ya habiendo aclarado qué son los verbos regulares y qué son los verbos irregulares, vamos a ver lo que es el pasado simple. ¿Listo? Simple past. Okay, regular verbs, past simple. Okay. So, in general, the past tense is used to talk about something that started and finished at a definite time in the past. The main rule is that for every verb in English, there is only one form of it in the past tense. The exception is the past tense of to be, which has two forms, was and were. In English, you have regular and irregular verbs. Listo. ¿Qué dice el pasado simple? Entonces, digamos que en general el pasado simple son para hablar de experiencias que iniciaron en el pasado y que acabaron en el pasado. ¿Listo? Eh, Como ya vimos, por regla general, existe solo una forma en pasado de los verbos, que es la que está en la lista o agregando ed. Sin embargo, el verbo to be es un caso especial porque tiene dos formas, tiene was e were. ¿Listo? Entonces, quiero que nos centremos aquí en el uso del pasado simple. Cuando ustedes dicen, por ejemplo, en español, o sea,
¿Qué es una frase en pasado simple en español? Yo trabajé ayer, yo comí arroz ayer, nosotros estudiamos la semana pasada, nosotros corrimos 1 kilómetro para coger el bus, por ejemplo. Todas esas frases son pasado simple. Y ahora vamos a aprender cómo se crean esas frases de forma afirmativa y cómo se crean esas frases de forma negativa. So, now we are going to look at this structure for affirmative sentences of past simple, which is very, very easy, okay? So here you have the structure for the affirmative form of the past simple. The first element that you need to take into account is the subject. After the subject, you need to add a verb, but this verb must be in past. And finally, by the end of the sentence, we're going to place all the extra information that we call a complement. Entonces, vamos a ver cómo se hace una frase en pasado simple, que tiene una estructura muy básica. Lo primero que necesitamos es un sujeto o una persona que realice la acción. No necesariamente una persona, también puede ser un animal o puede ser un objeto. Si yo les digo a usted, por ejemplo, el televisor funcionó mal. Ahí, ¿quién es el que está realizando la acción de funcionar? Pues es el televisor. Si yo les digo a ustedes, por ejemplo, el gato cazó un ratón. Entonces, ¿quién es el sujeto? La persona, cosa o objeto que realiza una acción. En este caso sería el gato. El verbo sería en pasado. ¿A qué se refiere el verbo en pasado? Pues si es un verbo irregular, buscan en la lista y ponen la forma en pasado del verbo. Si es un verbo regular, quiere decir que le tienen que agregar ed al verbo, o las reglas de los que vimos cómo agregar ed. Y al final de la frase vamos a poner toda esa información extra. ¿Listo? Por ejemplo, miremos el primer caso. I conducted the orchestra a minute ago. Entonces, vemos que tenemos el sujeto, es yo. Conducted, vemos que es un verbo regular porque se le agregó el ed. Y el complemento es toda esa información extra. ¿Listo? Como podemos ver en este ejemplo, los dos primeros verbos son regulares, puesto que terminan en ed. Sin embargo, si vemos los dos últimos verbos, nos damos cuenta que esos verbos son irregulares porque no terminan en ed, sino que terminan en su propia forma, Para eso es importante tener a mano la lista. Y de últimas dejamos toda la información extra, que es el complemento, ¿listo? So, guys, please take a screenshot of this structure because probably you are going to need it for the next exercises. Si pueden, tómenle un pantallazo a esta estructura porque la vamos a necesitar para los siguientes ejercicios. So, at this stage, this is what we are going to do. You are going to take the elements given by the teacher, in this case me, and with those elements, you will have to make affirmative sentences, okay? Remember, you will find a subject, a verb, and a complement, but you have to organize the sentence and put the verb in the past form of it. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos con estos elementos que yo les voy a dar acá, que ustedes están viendo en pantalla, lo que vamos a hacer es crear frases en pasado. Ahí están tres elementos, ahí hay un sujeto, ahí hay un verbo y un complemento, pero están en desorden. Usted lo tiene que organizar. Entonces, yo voy a hacer el primero y espero que los siguientes 4 lo hagan ustedes, pero vamos uno por uno. Entonces, voy a hacer primero yo. Según la estructura que acabamos de ver, lo primero que necesitamos es una persona que realice la acción. En este caso es Ana. Después, tenemos que poner el verbo. Entonces me quedan dos opciones, me queda for the tickets y pay. Normalmente el verbo es una o máximo 2 palabras y el complemento es todo el resto de información. Entonces, yo voy a poner el verbo, pero no puedo poner el verbo así en presente. Me toca ponerlo en pasado. Entonces yo aquí les pregunto, ¿el verbo pay que tienen acá es un verbo regular o irregular? Por favor, escriban cómo creen ustedes. Cuéntenme, o bueno, escriban, díganme. Ah, bueno, por ahí ya me lo escribieron acá. Muy bien, es un verbo irregular. El verbo pay es irregular, porque si ustedes van a la lista que yo les di, van a encontrar que el verbo pay
tiene su forma en pasado. A este no se le agrega ed. No, no, no. A este, si ustedes buscan en la lista, se van a encontrar que se escribe de la siguiente manera. Entonces, Anna paid for the tickets. Y dejamos de últimas el complemento, que es la información extra. ¿Listo? Y ya tenemos nuestra frase en pasado, que es Ana pagó los tiquetes o los boletos. ¿Listo? Así como yo hice ese ejercicio, quiero que por favor en el chat me hagan primero estos dos ejercicios. Escríbanme las respuestas de esos dos ejercicios en el chat, a ver cómo les queda, y ya lo hago yo acá para que miremos a ver si es correcto. Ya por aquí me han dado algunas respuestas. Excellent, Leonardo. Anna paid for the tickets. Andrea slept for 6 hours. Excellent, María del Pilar. Very good. Very good, Leonardo. Very good, guys. Very good. Excellent, Eva María. Listo, Diana Carolina. Ahí hay un pequeño errorcito en el verbo, porque el pasado de sing no es song. Entonces te invito a que revises la lista a ver cuál era el pasado de ese verbo. ¿Listo? Very good. Ah, aquí ya corregiste. Aquí ya. Eva María. Very good. Very good, Junior. Jacqueline, excellent. Listo. Bueno, ya incluso hasta me dieron respuestas de más. Entonces vamos a hacer la... ¿Cómo quedaban estas respuestas? Entonces, lo primero que necesitamos es alguien que haga la acción. Andrés, ¿listo? El verbo. Pero el verbo yo no lo puedo poner así, me toca buscar si es regular o irregular. Entonces me voy a la lista y me doy cuenta que sí es irregular y que la forma pasada es sleep, es slept. Y por última dejamos el complemento o el resto de información. ¿Listo? Así, miremos la siguiente. María. Ahora me voy a la lista y me doy cuenta que sing es un verbo irregular y su forma en pasado es sang. Y de últimas dejo el complemento. Beautiful, beautiful, y así. Listo, muy bien, excelente. Y ahora, por favor, ya para terminar, aquí con la parte afirmativa, quiero que me hagan estos dos ejercicios. Creo que incluso ya algunos las han hecho en el chat. Entonces pongan en el chat la respuesta de esos dos, por favor. Ok, very good, Eva María. Ah, ya hiciste la corrección, Diana. Excelente. Muy bien, Jonier. Muy bien. Excelente, Sandra. Very good. Muy bien, chicos. Entonces aquí nos dimos cuenta de que todos los verbos que trabajamos acá están en la lista. Vamos a ver cómo quedaban. Entonces, my family, que es las personas o las personas que realizan la acción, pongo el verbo go, pero yo no puedo poner el verbo go en presente, tengo que dejarlo en pasado. Entonces, el pasado es went. Went to Tunja. Y bueno, ahí ya el complemento con puntos suspensivos. ¿Listo? Muy bien. El verbo learn, este que ustedes tienen acá, es un caso especial. ¿Por qué un caso especial? Este verbo se considera tanto regular como irregular. ¿Cómo así? Así como en español ustedes pueden decir impreso o imprimido, creo que se dice, también se puede, aquí se puede utilizar de las dos maneras. Si ustedes lo buscan en la lista, en algunos les va a aparecer así, que es un verbo irregular. Y esto es válido. María learned porque es un verbo irregular, pero que también tiene su forma regular. Usted lo puede utilizar tanto forma regular y irregular. Que si eso se puede hacer con todos los verbos, no, son unos poquitos. Este es uno de esos poquitos. Entonces, si usted lo puso con ed, vale. Si usted lo puso con t, también vale. ¿Listo? English, bueno, y etcétera. ¿El resto de qué? De complemento, ¿listo? Very good. Entonces ahí veo que algunos lo pusieron con ed y otros lo pusieron con t y es válido. Las dos maneras es válidas. Listo. ¿Hasta acá se ha entendido lo que es el pasado simple? Sí, señor. Perfecto. Entonces ahora vamos a mirar la estructura negativa, que es un poco más sencilla, diría yo. Más sencilla porque aquí ya no tiene que ver tanto los verbos en pasado. Now we're going to take a look at the negative structure of the past simple, okay? So, in this case, the structure is easier because you don't have to take into account the regular or irregular verbs because all those verbs are expressed in the base form.
And here's the structure. The subject, and then you have to use the auxiliary. The auxiliary could be the long form, I mean, did not, or could be the short form. Didn't, doesn't matter, okay? And then the base form of the verb. I mean, the verb in present. Listo, la estructura negativa es mucho más fácil que la estructura afirmativa, porque lo único que tienes que poner es el sujeto, después del sujeto tienes que poner el auxiliar, que puede ser la forma larga, que es did not, o puede ser la forma corta, que es didn't, cualquiera de las dos. Y aquí no tenemos que pensar que si el verbo es regular, que si el verbo es irregular, nada, lo ponen simplemente en su forma en presente, siempre, sin reglas, sin nada. Entonces es mucho más fácil. Y de últimas, dejamos la información extra que es el complemento. Now, we're going to do some exercises related to the negative structure of the past simple, ¿ok? Entonces yo voy a hacer la primera como ejemplo y después vamos a hacer unas dos, ¿listo? Entonces, dice que lo primero que necesitamos es un sujeto. En este caso, el sujeto es it. Después del sujeto, siempre necesitamos poner el auxiliar en negativo. En este caso, yo voy a utilizar la forma corta que es didn't. Y el verbo no sufre ningún cambio en su forma en presente, en su forma base. No hay que pensar en reglas que si hay que agregarle de nada. En la estructura negativa, el verbo es en presente, normal, sin ningún tipo de modificación. Y de últimas, pongo el complemento, que sería de la siguiente manera. It didn't rain a lot yesterday. Sería como que no llovió mucho ayer. ¿Listo? Teniendo en cuenta este ejercicio que yo acabo de hacer, los invito a que hagamos los siguientes dos en el chat. Expresan las respuestas y ya verificamos si les quedó. Esos que les subrayé y ya miramos los otros dos. Entonces vamos de dos en dos, ¿ok? Excellent. Very good, Leonardo. Por aquí me estás preguntando, María del Pilar Castro. Creo que tenías una pregunta. No, bueno, ok. Ana Profe, yo Díaz. tengo una Claro, dime, habla ¿cuál con- es la pregunta? o sea, este verbo, bueno, en la estructura de estas oraciones que estamos haciendo, que el verbo no cambia, Ujú. siempre debe ir el did, o sea, el no hacer, Sí, o qué exacto. momento debe ir, No, siempre tiene que ir el didn't. El did no, el did solito no, el didn't, o sea, el did más el not, o su forma corta, didn't, ¿sí? Pero sí, siempre tiene que ir. En las estructuras negativas, sí. ok, siempre entonces es una regla, Sí, siempre, siempre, siempre. Exacto, sí, es una regla. En las estructuras, en la afirmativa no lo poníamos, pero en las negativas sí lo ponemos y ponemos el verbo en presente, común y corriente, normal, ¿vale? gracias, profe, sí, señor, ok, Vale, gracias, thank you. listo. Ya por ahí vi las respuestas en el chat y listo, súper conectados, estamos entendiendo. Voy a hacer la primera entonces. Ana didn't, siempre que vayamos a ponerle negativa va a ser con didn't. El verbo normal sin ningún tipo de modificación en su forma base o su forma en presente y así tiene que haber quedado. Anna didn't watch a movie. La siguiente, I didn't. Digamos que aquí lo que hacemos es que el not, que nos indica que es una frase negativa, se convierte en didn't. ¿Listo? I didn't listen to some music. Very good. Listo. Y ahora les pido por favor que hagamos estos dos a ver en el chat cómo nos queda. Ya para ir cerrando un poco lo que es pasado simple. Entonces, los leo, leo atentamente sus participaciones. Ale, Very ¿el good, computador Leonardo. está prendido? Ok, very good, Leonardo. Ángel, that is correct. Excellent. She didn't. Okay, Antonio, remember that the verb is drive, so the verb must come before the complement, which is fast, okay? Antonio, recuerda que fast es rápido y rápido no es un verbo, el verbo es conducir, entonces hay que modificar de orden esos dos elementos. Did not drive fast, she did not drive fast, perfecto, perfect. She didn't drive fast, I didn't take a shower in the morning. She did not drive fast, excelente, muy bien. Yo aquí lo hago con la forma corta que es didn't, pero si ustedes quieren utilizar la forma larga que es did not, lo pueden hacer, sino yo por cuestión de espacio lo hago ahí. Muy bien, excelente. Sí, así me gustan las respuestas que estoy leyendo. Entonces, she didn't, o si ustedes utilizaron el did not, también vale. El verbo drive
Fast. Digamos aquí, ¿cuál puede ser la confusión? Porque pues normalmente, ¿cómo encontramos el verbo? El verbo normalmente es una sola palabra y el complemento es pues la chorrera del resto, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿qué pasa cuando el complemento y el verbo tienen una sola palabra? Pues entonces tengo que averiguar cuál es la acción, ¿sí? ¿Qué significa fast? Rápido. Eso no es una acción, eso es un adjetivo. Drive es la acción, eso es conducir. Ah, esa sí es la acción. Entonces ahí va, ¿listo? En la siguiente, pues no tenemos ese problema. Porque ya él, digamos que la extensión del complemento delata cuál es. I didn't take a shower in the, bueno, etcétera, 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 etcétera. ¿Listo? Y esas son las frases afirmativas y las frases negativas. Si yo los tuviera que traducir, ¿cómo sería? Ella no manejó rápido, yo no escuché algo de música, Ana no vio una película. Todo eso es el pasado simple, acciones que iniciaron en el pasado y que terminaron en el pasado. ¿Listo? Eh, preguntas hasta acá. Si hay alguna pregunta, la hacemos. Y si no, pasamos ya al último ejercicio de pasado simple antes de mirar presente perfecto. Sí, dime, Gloria. El último dice que el pasado no se tocó. El último ejercicio que yo hice acá. Ahí ya, el último, porque esta sería, el pasado sí que sería tocó. Sí, si la frase fuera afirmativa, pero ponle cuidado, si la frase fuera afirmativa, si yo en vez de decir yo no tomé una ducha, sino si yo quiero decir yo tomé una ducha, entonces su forma en pasado sería took, si la frase fuera afirmativa. Pero como se trata de una frase negativa y las Ah, frases ok. negativas no utilizan los verbos en pasado, sino en presente, se deja en su forma en presente, en su forma base. ¿Clara mi respuesta, Gloria? Sí, señor. Gracias. Perfecto. Olga, abre el micrófono, por favor. Ay, ¿qué pasó? No sé, ¿Tienes una pregunta? no me está funcionando el micrófono. No, pero sí, te estoy escuchando. Te estoy escuchando. Dime. O si quieres, escríbeme la pregunta en el chat y trato de responderla. ¿Listo, Olga? Ok, la idea, ¿ahí me escuchas? Sí, Aló. perfecto. Sí, te escucho. Es en la, ella no maneja rápido, ¿sí? Sí, ella no Ahí el B manejó. no Perdón, manejó. Ah, ok. porque Pero estamos hablando pasado. ahí no se le coloca S al verbo. No, nada. Su forma en presente sin ningún Em, tipo de regla. Nada de reglas. ok, ya, esa era la duda. Listo. Y cuando lo vayas a traducir, recuerda que estamos trabajando en pasado simple, por lo tanto es ella no manejó, yo no comí, yo no trabajé, yo no estudié, etcétera. ¿Listo? Pasado simple. Ok, thank you. Listo. You're welcome, Olga. Anytime. Listo. Si no hay más preguntas, entonces por favor regálame un ok ahí en el chat para saber que podemos continuar, por favor. Y que estamos conectados, que estamos siguiendo el CPAS. Thank you, Gloria. Thank you, María del Pilar. Thank you, Jonier. Thank you, Luz Yesenia. Thank you, David. Thank you, Daniela. Listo. Entonces, ese es el pasado simple. Recapitulando, son para acciones que iniciaron en el pasado y que terminó en el pasado. Por ejemplo, si llegó, ella no manejó rápido, es decir, que ya terminó de manejar. Inició en el pasado la acción y finalizó en el pasado la acción. Ahora, bueno, voy a dejar unos ejercicios para el final, como a manera de síntesis, donde vamos a mezclar tanto pasado simple con presente perfecto. Ya vamos casi por mitad del CIPAS, así que voy a adelantarme. Tengo una actividad de unas preguntas en pasado simple, pero la voy a dejar al final. ¿Listo? Ahora vamos a ver el presente perfecto. Present perfect. We use the present perfect to talk about experiences in the past. We don't say exactly when they happened. For example, I've made a YouTube video. I haven't booked a holiday at a travel agent. With the present perfect, we often use ever in questions and never. For example, have you ever been to Brazil? He's never downloaded a film. We use the affirmative form with never. I've never been to Greece, for example.
Entonces, listo. ¿Cuál es la diferencia principal entre el presente perfecto y el pasado perfecto? Perdón, el pasado simple, que es el que acabamos de ver. A diferencia del pasado simple, en el que decimos que las acciones iniciaron en el pasado y finalizaron en el pasado, las acciones en el presente perfecto nos dan a entender que algo inició en el pasado, pero que continúa hasta el presente. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo les digo esta frase en español, yo he trabajado como profesor de inglés por 20 años. ¿Qué nos da a entender eso? Que la acción inició hace 20 años, yo empecé, y si yo digo, yo he trabajado como profesor de inglés por 20 años, significa que hasta el momento presente, sigo trabajando como profesor de inglés. Por el contrario, o sea, no, o no por el contrario, sino como para añadir más, sería, por ejemplo, si yo les digo, yo he vivido aquí desde 1995. Si nos damos cuenta, es una acción que empezó en el pasado, en 1995, y nos da a entender que esa acción inició en ese año y que continúa hasta nuestros días. ¿Sí? Porque si no, tú dirías, no, yo viví hasta el 2003 allá, y ya, listo, se acabó, dejé de vivir allá. Entonces, digamos, una de las principales diferencias en el uso entre el pasado simple y el presente perfecto es eso, que el pasado simple marca que las acciones ya terminaron, mientras que el presente perfecto, de alguna u otra manera, te da la idea que esa acción empezó en el pasado, pero que continúa hasta nuestros días. ¿Listo? Esa es como la gran diferencia entre esos dos tiempos. Exacto. Entonces, vamos ahora a ver, así como hicimos con el pasado simple, vamos a ver la estructura del presente perfecto, ¿ok? So, present perfect. We form the present perfect with have or has, plus the past participle form of the verb, ¿ok? Entonces, aquí volvemos a tener en cuenta los verbos regulares e irregulares. Pero esta vez vamos a utilizar el pasado participio. ¿Qué es el pasado participio? Permítanme, les muestro. Voy a ir a la lista que les compartí en el chat para mostrarles qué es el pasado participio de un verbo. ¿Están viendo la lista, correcto? ¿Me confirman si están viendo la lista? Sí, señor. Perfecto. Entonces, miren, aquí a mano izquierda tenemos la forma base o la forma en presente o la forma en infinitivo. Ahorita estamos utilizando esta que dice forma en pasado simple. Ahorita con el presente perfecto no vamos a utilizar su forma en pasado simple. Vamos a utilizar su forma en pasado participio. Es decir, ya no vamos a utilizar el verbo de la mitad, sino que vamos a utilizar este de la tercera columna. Entonces, si dice break, pues yo no voy a utilizar broke, sino que voy a utilizar broken. Esto para el presente perfecto. Y ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué hacemos con los verbos que son regulares? Los verbos que son regulares, lo mismo que hacíamos en el anterior, lo mismo hacemos ahorita. Le agregamos la ed, con todas las reglas que vimos, que si termina en e, pues solo se le agrega la d. Si termina en consonante más y, quito la y y pongo la i latina y la ed. Entonces se aplican las mismas reglas de la ed para crear el pasado participio de los verbos regulares. ¿Listo? Entonces vamos de nuevo, de vuelta a la presentación. Dejar de compartir, compartir de nuevo. Listo. Ya se ve de nuevo la presentación, ¿correcto? Sí, señor. Perfecto. Sí, ya se ve. Gracias. Ahora vamos a ver la estructura de cómo se crean las frases en el presente perfecto. Entonces, lo primero que necesitamos es un sujeto, una persona, cosa o animal que realice la acción. Después, tenemos que elegir entre dos auxiliares. ¿Cuáles son esos dos auxiliares? Have o has. ¿Pero cuál? ¿Puede utilizar el que yo quiera? No, no puede utilizar el que usted quiera. Si el sujeto con el que usted está trabajando es he, she o it, es decir, si estamos hablando de él, ella o eso, vamos a utilizar el auxiliar has. Por el contrario, si el sujeto con el que usted está trabajando es I, you, we o they, vamos a utilizar el auxiliar have. ¿Listo? Entonces miremos los ejemplos que allí aparecen abajito. Si yo hablo de Mari, es como si yo estuviera hablando de ella. Es decir, si yo hablo de Mari, es lo mismo que si yo estuviera diciendo ella.
Entonces, al ser Mari, ella, yo no le voy a poner have, sino que le tengo que poner el auxiliar has. ¿Listo? Porque estoy hablando de ella. Cuando yo hablo de él, de ella o de eso, voy a trabajar con el auxiliar has. Por el contrario, si yo utilizo al sujeto yo, nosotros, ustedes, ellos, voy a utilizar con el auxiliar have. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es la estructura? Primero ponemos el sujeto, es decir, Mary. Después ponemos el auxiliar, que va a ser have o va a ser has. Y después el verbo en pasado participio. Aquí nos demos cuenta que en ambos casos son verbos regulares, por lo tanto le agregamos LD. Y de últimas, dejamos la información complementaria que solemos llamar complemento. ¿Listo? Entonces miremosla primero. Mary has played the piano. Mary ha tocado el piano. Segundo ejemplo. I have visited many countries around the world. Yo he visitado muchos países alrededor del mundo. ¿Listo? Entonces, recordemos la estructura. Sujeto, después viene have o has, pero dependiendo de quién sea el sujeto. Luego el verbo en pasado participio y de última dejamos lo que es la información extra que llamamos complemento. ¿Ok? Entonces, aquí era lo que les explicaba. Cuando son verbos irregulares, no vamos a utilizar, es la misma estructura, solo que no vamos a utilizar el verbo de la mitad, sino el de la tercera columna, que es el que llamamos pasado participio. Miremos el ejemplo. Mary has written many poems to her mom. Entonces tenemos el auxiliar, perdón, el sujeto, que es Mary. Yo estoy hablando de ella, por lo tanto voy a utilizar has. Y el verbo escribir lo expreso, pero en su forma en pasado participio. Mary ha escrito muchos poemas a su mamá. Miremos el segundo ejemplo. I have bought some Portuguese books. Yo he comprado algunos libros de portugués. Como el sujeto soy yo, el auxiliar que voy a utilizar es have y el verbo expresado en pasado participio. ¿Listo? ¿Hasta acá hay alguna pregunta? ¿O podemos pasar a hacer algunos ejercicios a ver cómo nos queda? Si todo está entendido hasta el momento, regálenme uno que hay en el chat, por favor, para saber que no se me han desconectado. Ejercicios, listo, María. Ya vamos por los ejercicios. Perfecto. Thank you, guys. Thank you. Listo. Entonces vamos a hacer, yo haré el primer ejercicio y vamos haciendo de dos en dos. ¿Listo? Entonces acá, miremos estos ejercicios. Yo voy a hacer el primero, entonces, bueno. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de presente perfecto es que la estructura dice que lo primero que debemos poner en una frase es el sujeto, es decir, las personas, objetos o animales que realizan la acción. En este caso, como está en desorden, yo lo tengo que organizar. Entonces, aquí me doy cuenta claramente que Martín y Sonia son las personas que realizan esta acción. Ahora, si yo hablo de Martín y Sonia, es como si yo estuviera hablando de quién. De él, de ella, de ellos, de yo, de nosotros. ¿De quién estamos hablando cuando yo hablo de Martín y Sonia? Entonces yo digo, ah, no, pues si estamos hablando de Martín y Sonia, estamos hablando de ellos. Es lo mismo que si yo dijera they. Por lo tanto, el auxiliar que yo debo usar es have, porque estoy hablando de ellos. Entonces, ah, bueno. Entonces aquí, yo el auxiliar no se los pongo ahí porque les toca a ustedes y, digamos, descubrir cuál es el auxiliar que deben usar. Listo. Martín and Sonia have. Perfecto. Ya puse el auxiliar. Si recuerdo la estructura, dice el verbo tiene que estar expresado en pasado participio. Entonces yo aquí llego y digo, uy, juepuchica, llegué al verbo. ¿Qué hago con este verbo? ¿Le pongo ed o lo busco en la lista? Siempre lo primero que yo voy a hacer es buscarlo en la lista. Si no aparece en la lista, entonces ahí es cuando accedo a ponerle ld. En este caso, pues yo me voy a la lista y me digo, ay, jue madre, sí, sí aparece en la lista. Y su forma en pasado participio es la siguiente. But, voy a darle enter para que se escriba la frase completa, listo. Martín and Sonia have bought. Y de últimas dejo lo que es la información complementaria que solemos llamar complemento. Ah, listo, ya tengo la frase. Martín and Sonia have bought a new computer. Martín y Sonia han comprado un nuevo computador. Ahora me gustaría que ustedes, por favor, en el chat me dieran la respuesta de los siguientes dos ejercicios, el que dice Gina y el que dice she. Por favor, los leo en el chat. ¿Cómo quedan esos
esos elementos expresados en presente perfecto. Leo sus participaciones en el chat. A ver cómo les queda. A ver, miramos. Leonardo. Ajá. Ok. Leonardo, you already gave the answers for all the 4 exercises, and I have to say that those answers are correct. Very good job. Jacqueline, hiciste un muy buen trabajo, pero ten en cuenta que te falta el auxiliar. Recuerda que después del sujeto en presente perfecto tenemos que poner o have o has. ¿Listo, Jacqueline? David Leonardo, hiciste muy bien trabajo, cumpliste las estructuras que acabamos de ver, pero recuerda que a los verbos que terminan en consonante más Y hay que hacerles un tratamiento especial. No solo es agregar ed, hay que hacerle un cambio además especial. Excelente, María del Pilar. Lisette, lo mismo que le dije a Leonardo. La estructura está perfecta, pero recuerda que aquellos verbos que son regulares y que terminan en consonante más Y, no solo se le tienen que agregar ed, sino que hay que hacer una modificación extra al verbo. Ah, aquí ya lo corregiste, Jacqueline. Very good. Very good, Olga Lucía. Very good, Eva María. María Fernanda, please take into account the feedback given to Jacqueline. El verbo, listo. Very good. Listo, muy bien. Incluso algunos ya se me adelantaron y me hicieron los dos ejercicios. Excelente. Excelente. Es mejor atajar y no arriar. Muy bien. Listo. Entonces, ¿qué es lo que yo pude ver acá? Se les olvidó lo de cuando termina en Y. Entonces, vamos a ver. Entonces, lo primero que necesitamos poner es el sujeto. Gina. Ya. Si yo hablo de Gina, es como si yo estuviera diciendo ella. Es como si yo estoy diciendo she. Entonces, bueno, ya como sé que es she, ya sé cuál es el auxiliar que tengo que utilizar. El auxiliar que yo tengo que utilizar es has. Y aquí fue donde a algunos se les olvidó. Entonces, cry, lo busco en la lista. No aparece. Bueno, le agrego ed. Sí, pero recuerde que los verbos que terminan en Y y antes de la Y hay una consonante, tengo que hacerles un cambio adicional, que es cambiar la Y por la I latina, y ahí sí agregamos el ed. ¿Listo? Gina has cried all night. Listo. Gina ha llorado toda la noche. Así tiene que haber quedado. ¿Listo? Miremos esta. She. Aquí pues ya sabemos que si she es, pues she es she, ¿no? Entonces el auxiliar que debemos utilizar es has. She has. Y ahora voy a buscar el verbo watch. Me fui a la lista. No apareció el verbo watch. Entonces, ¿cómo creo su pasado participio? Le agrego ed. She has watched a movie. Y el complemento lo dejo de últimas. Twice. Listo. Ella ha visto una película 2 veces. Listo. Y de una vez me voy a aprovechar y voy a hacerlo de acá. Entonces, vamos a organizar aquí. Primero el sujeto, que es you. Recuerden que el sujeto you no trabaja con el auxiliar has. Con el auxiliar que trabaja you es con have. Listo. You have. Ahora, tenemos que buscar este verbo en la lista. El verbo eat. Voy a la lista. Tin, tin, tin. Sí está. Su forma en pasado participio es eaten o eaten, como quieran pronunciarlo. You have eaten. ¿Listo? En pasado participio. Y de última, la información adicional que llamamos complemento. You have eaten 2 hot dogs. Te has comido 2 perros calientes. Y por último, aquí, este ejercicio sería primero la persona que realiza la acción, en este caso, Lorena. Si yo hablo de Lorena, es como si yo estoy hablando de ella. Por lo tanto, el auxiliar que debo utilizar es has. Listo. Ahora llego al verbo. El verbo se trata del verbo leer. Voy a la lista. ¿Sí aparece en la lista? Sí está en la lista. Pero allá en la lista aparece las 3 veces de la misma forma. No pasa nada. Usted pone la tercera. Usted se va a dar cuenta que aparece así en la lista. ¿Listo? Pues usted pone la tercera forma. No importa que sea el mismo. ¿Sí? Ahí lo único que el verbo read cambia su pronunciación. En presente se dice read, pero ya para hablar pasado y pasado participio, a pesar de que se escribe lo mismo, su pronunciación es red, como el color. Lorena has read the same book. Bueno, y de últimas dejamos lo que es el complemento, ¿vale? Sería como que Lorena ha leído el mismo libro toda la semana. ¿Vale? Listo. Preguntas hasta acá, chicos. Listo, por ahí vi que dieron la respuesta. Por ahí vi un verbo eat que estaba en pasado, pero recuerden que es en pasado participio. ¿Listo?
¿Hasta acá entendido o hay alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta, pueden abrir el micrófono o me la pueden expresar por el chat. Y si no, regálenme un ok en el chat para continuar, que nos queda media horita de cipas. A ver si alcanzamos a ver la estructura negativa. Excelente, listo. Perfecto. Muchas gracias a todos. Genial, listo. Ahora vamos a ver la estructura. Bueno, pero antes de pasar a la estructura negativa, quiero presentarle dos palabritas que se utilizan demasiado en el presente perfecto, que es el for y el since. Y recuerden, por favor, esta pronunciación es since, no since, que la he escuchado mucho. Since. ¿Listo? Se utilizan mucho en pasado simple, perdón, en presente perfecto, porque una significa por y la otra significa desde. ¿Recuerda las frases que yo les decía anteriormente? Yo he trabajado por 20 años como profesor. Entonces, el for es una frase que utilizamos durante el presente perfecto demasiado. Y el since lo utilizamos para decir desde. Como yo les puse el ejemplo, yo he vivido en esta ciudad desde 1995. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo utilizamos for? Cuando hablamos, por ejemplo, de una duración de tiempo. ¿Cómo así? Con una duración de tiempo, sí, por 2 semanas, por el último mes, por 3 años. Y cuando utilizamos since, cuando nombramos un punto en el pasado, desde julio pasado, desde febrero del año pasado, desde, bueno, etcétera, ¿sí? Entonces, esas son dos palabras que utilizamos bastante con el presente perfecto, el for y el since, ¿listo? Esa para tener como una pequeña acotación ahí. Ahora miremos la estructura negativa del presente perfecto. Now we're going to take a look at the structure, the negative structure of the present perfect. La estructura negativa, voy a utilizar estos mismos ejemplos porque me pueden servir, es muy similar. Lo único que va a cambiar es que le vamos a agregar el not, has not, y si yo quiero utilizar, pues utilizo la forma corta, que es hasn't. ¿Listo? Lo mismo acá. I have not, que es la forma larga, o si yo quiero utilizar la forma corta, haven't. ¿Listo? Es o la una o la otra, no es poner las dos, es o poner has not o poner hasn't, o poner have not o poner haven't. ¿Listo? Y ya, eso es lo único que necesitamos, porque el resto es lo mismo, el verbo va en pasado participio. No sé si recuerdan cuando vimos el pasado simple que yo les dije, cuando la frase es afirmativa, el verbo va en pasado. Pero cuando la frase es negativa, el verbo queda en presente. En este caso, en el presente perfecto, tanto afirmativa como negativa y en las preguntas, el verbo siempre tiene que ir en pasado participio. O sea, lo único que va a cambiar es que al have o al has le vamos a agregar el not. Eso es lo único que cambia en la estructura negativa. ¿Listo? Entonces vamos a hacer unos ejercicios que no debería ser mayor problema porque es muy similar a lo que venimos haciendo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver este de acá. Yo voy a hacer el primero y ustedes me van a ayudar con los que vayan viendo por ahí. ¿Listo? Entonces, aquí tengo, esta vez ya no tengo 3 elementos, tengo 4 elementos porque me agregaron la parte negativa, not. Entonces yo voy a poner primero, lo que necesito es el sujeto. En este caso el sujeto es student. Listo. Si yo hablo del estudiante, es como si yo estuviera hablando, puede ser él o puede ser ella. Es decir, puede ser he o puede ser she. En ambos casos, o sí, en ambos casos, el auxiliar para he o she va a ser has. Entonces lo pongo. The student has. Pero como recuerdo que tiene que ser negativa, entonces voy a utilizar la forma corta que es hasn't. Listo. Ahora el verbo, yo no lo puedo poner así como está. Tengo que ponerlo en pasado participio. Me voy a la lista. ¿Sí aparece el verbo en la lista? Sí, sí aparece. El pasado participio del verbo sí es seen. The student hasn't seen. Y de últimas dejo lo que es el complemento, que es la información adicional. El estudiante no ha visto el accidente. ¿Listo? Teniendo en cuenta que es prácticamente la misma estructura que acabamos de ver, quiero que por favor en el chat me expresen con esos elementos que están viendo en pantalla la forma negativa de esas frases y los leen. Very good, Jacqueline. Solo que te comiste una letra del verbo spoke. Recuerda que estamos trabajando con el pasado participio. El pasado de speak es spoke, pero tienes que ver en la tercera columna. ¿Listo? Jacqueline. She has
Not spoken a single word. My parents have not made dinner. Excellent, Leonardo. Did a great job tonight. All the answers you gave were correct. It means you understood this topic. Very good, Jonier. She hasn't spoken a single word. My parents haven't made dinner. María del Pilar, sí, este CIPAS tiene asistencia. Entonces, no importa que te tengas que retirar. Yo ahorita lo voy a compartir en el chat, o bueno, lo comparto de una vez. Ahorita hacemos una pausita activa y para que me llenes los datos, ¿listo? Ahorita no paro, porque aquí creo que queda el chat. Si tú hiciste este CIPAS, yo ahí les comparto el link para que llenen la asistencia. Así lo puedes, así lo llenas después, ¿vale, María del Pilar? En caso de que no la encuentres, me escribes y yo te paso la asistencia. Excelente, excelente, Olga Lucía. Excelente, Antonio. Very good. She has not speaken. Uy, pilas, Félix, que el verbo no es speaken. Mira bien la lista, que no es speaken, sino es parecido, spoken. ¿Ok, Félix? Listo, excelente trabajo, muchachos. Así es. Entonces, ¿cómo quedaba esto? She, ya sabemos que el auxiliar para she es has, pero tenemos que hacerlo negativo. Algunos optaron por hacer la forma corta y es válida. Otros optaron por hacer la forma larga y es válida. She has not spoken a single word. Listo. Ella no ha dicho una sola palabra. Y acá, miremos este de acá. Tenemos que ubicar primero las personas que realizan la acción. My parents. Si yo hablo de mis padres, yo estoy hablando de ellos. Es decir, yo estoy hablando de they. Entonces, ¿cuál es el auxiliar que yo debo utilizar cuando yo hablo de they? Es have. ¿Listo? Pero tengo que utilizarlo en su forma negativa. They haven't. O la forma larga, como yo que ustedes quieran, have not. Y después me voy al verbo en pasado participio. Yo no lo puedo poner así como está ahí. Voy a la lista, me doy cuenta de que sí, el verbo sí tiene una forma en pasado participio y se aparece en la lista. ¿Listo? Ya me quedó la frase. Mis padres no han hecho la cena o no han cocinado la cena. Listo. Ahora quiero que por favor, ya para terminar esto en lo que es presente perfecto, quiero que por favor estos elementos me hagan la respuesta ahí en el chat. ¿Cómo quedaría la respuesta de esos elementos que están viendo en pantalla, por favor? O bueno, de ese elemento que están, porque ya solo queda uno. Very good, Leonardo. Very good, Nelva. But remember that the verb must be expressed in the past participle form. ¿Listo? Melba, recuerda que el verbo no se puede quedar en su forma en presente. Tienes que pasarlo en su forma en pasado participio. Si no aparece en la lista, significa que es un verbo regular y que tenemos que agregarle ed. ¿Listo, Melba? Nelva. Ah, ya la corregiste muy bien. Very good, Nasli. Very good, Antonio. Excellent job, guys. You have done a great job tonight. You have been participating in all the exercises that I proposed. And that's something that I love. Muy bien, excelente. Listo, ¿cómo quedaba? Pues primero el sujeto, ellos. Tengo que utilizar el auxiliar correspondiente a ellos, que es have, pero lo voy a utilizar en su forma corta, que es haven't. Ahora, voy a buscar el verbo answer en la lista de verbos. ¡Ah, jue madre! No está en la lista. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues entonces, si no aparece en la lista, ya sabemos que lo que tenemos que hacer es agregar ed. Y de últimas dejamos el complemento o información extra. They haven't answered the test. Ellos no han contestado el examen. ¿Listo? Muy bien. Fabián, no olvides el auxiliar. El haven't o el hasn't, pero en este caso es haven't, ¿ok? ¿Listo? Preguntas hasta acá, chicos. ¿Hay alguna pregunta?
¿No? Listo. Entonces ya vamos casi dime, sí, pregunta. No, teacher, todo claro. Listo. Entonces, ahora ya vimos lo que es la estructura, ya sabemos cómo se arman básicamente las frases. Ahora lo que vamos a hacer es, primero, vamos a hacer 2 ejercicios corticos de presente perfecto y después vamos a hacer 2 ejercicios de pasado simple para que no se les vaya a olvidar el pasado simple, que fue el primer tema que vimos. Yo sé que a veces es mucha información, es mucha estructura, que era aquí lo primero, etcétera, pero no es tan complicado como parece. Realmente es muy fácil recordarlas y ahorita se vale ver apuntes o ver lo que hayan tomado durante este ciclo. ¿Listo? Vamos a hacer dos ejercicios de presente perfecto, 2 de pasado simple, en los cuales ya digamos no se trata de organizar la frase, sino se trata de dar respuesta a una pregunta. ¿Listo? Y que quiero que utilicen el chat como medio para participar todos. Ya les voy a mostrar cuál es el ejercicio que vamos a realizar. Entonces, primero el de presente perfecto. ¿Listo? Entonces, yo voy a utilizar este de acá. Abrir hipervínculo. Permítanme, ya les comparto la pantalla correspondiente. Listo. Y ya les comparto la asistencia. ¿Listo? 2 ejercicios, les hago la asistencia y les doy, abro el micrófono para dudas, inquietudes, preguntas. Entonces, bueno, vamos a trabajar con esta ruedita que nos va a hacer una serie de preguntas. Entonces yo quiero que, teniendo en cuenta las estructuras afirmativas del presente perfecto y las negativas del presente perfecto, ustedes leen respuesta a esa pregunta. Pero primero yo, a manera de ejemplo, le voy a dar respuesta a la pregunta que salga allí. Vamos a ver qué pregunta sale. Listo, esperen un momentico, busco trica. Una como más sencillita. Listo, hagamos esta. What series or movies have you watched recently? ¿Qué nos están preguntando allí? ¿Qué pregunta, qué series hemos visto recientemente? ¿Qué series o películas? Entonces, yo voy a responder esa en el chat para que miren. Entonces, I have watched el nombre de la película. Yo, por ejemplo, vi hace poquito Django Unchained, desencadenado. El nombre de la película, la serie la pueden escribir en español, ¿sí? Recently. Listo, esa es mi respuesta. Ahí la pueden ver en el chat. I have watched Django Unchained recently. Si mira la estructura, primero está la persona, yo, después el auxiliar have, el verbo en pasado participio y el complemento. Ahora quiero que ustedes me digan o que me escriban en el chat qué series o qué películas han visto recientemente. Escríbanlo, por favor, ahí en el chat, a ver cómo les queda. La agencia. Ok, very good, Francisco. Solo una pequeña corrección. En vez de in, podemos utilizar on Netflix. Normalmente cuando hablamos de plataformas, la preposición es on PlayStation, on Xbox, on Netflix. ¿Listo? Listo. Leonardo Adrián Corredor. I have watched Gen V recently. Very good. I have watched Games of Thrones recently on HBO. Ok. Muy bien. I have watched Manifesto recently. Okay, listo, Antonio. No olvides el verbo. I have watched La Tele Letal recently. Daniela, I have watched The Good Doctor recently. Listo, creo que se te fue una C en vez de una B, pero se entiende que era have. Recently seen Sounds of Freedom. Listo. Sandra, recuerda, primero el auxiliar, es decir, perdón, primero el sujeto, que es yo, luego el auxiliar, que es have, y ahí sí, el resto de la frase que me pusiste. ¿Listo? Sandra, I haven't watched movie. Ok, Olga nos dio una respuesta negativa y también es válida. No he visto películas recientemente. ¿Listo? I have watched Dracula on Netflix recently. Listo. Entonces, miren que ahí estamos empleando el presente perfecto, pero siempre recordemos que iniciamos por la persona que realiza la acción,
después el auxiliar, que puede ser have o has, verbo en pasado participio, y el complemento. Muy bien. Vamos con la última pregunta. Yo también voy a responder a esa pregunta como ejemplo, y ya ustedes me regalan sus respuestas. A ver. Ah, bueno, esta es parecida, pero bueno, hagámosle. What kind of movies have you watched this month? Que nos están preguntando, ¿y qué tipo de películas has visto este mes? Ah, bueno, entonces yo voy a responder. I have watched action movies this month, for example. Django es como medio violentica. Entonces, esa sería mi respuesta. ¿Cuáles son sus posibles respuestas que se pueden dar? I have watched comedy movies, horror movies, animation movies. I have watched, whatever, I don't know, comedy, horror, whatever category, drama movies, or science fiction movies could be, I mean, the kind of movie you have watched. Sci-fi movies, very good. Ok, solo recuerda, Francisco, que acción, así se escribe en español, sería action, action, ¿listo? Movies. Very good, Marla. Ahí se te fue una C, una R, perdón, ¿listo? Ajá, recuerda que es T, no R, pero bien. I have watched animation movies. I have watched comedy movies this month. Excelente, Antonio. I have watched action movies. Comedy movies, excellent, Jonier. Drama movies, excellent, Sandra. Listo. Entonces, siempre, por favor, recuerden esas estructuras del presente perfecto. Sujeto, auxiliar have o has, verbo en pasado participio, que primero lo busco en la lista. Si no aparece en la lista, le agrego de y de últimas dejo el complemento. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer, como para que no se nos olvide, porque yo sé que uno suele tener un poco de memoria a corto plazo. Vamos a hacer un ejercicio de pasado simple. ¿Listo? Entonces, del primer tema que vimos hoy en la noche, esperemos que no se nos haya olvidado. Ya vamos a ver. Permítanme un minutico, por favor. A ver, abrir hipervínculo. Entonces es la oportunidad para recordar que el pasado simple se utiliza. Su estructura afirmativa es el sujeto, luego el verbo, pero en pasado, y después el complemento. ¿Listo? Entonces, yo voy a responder a una de estas preguntas que aparecen allí y espero que ustedes también lo hagan. ¿Listo? Ah, que no sea tan difícil. Listo. What food did you prepare during the weekend? ¿Qué comida usted preparó durante el fin de semana? Entonces, yo voy a responder a esa pregunta primero. Entonces, como me están preguntando a mí, respondo con yo. Sujeto, yo. El verbo prepare, pero en pasado. ¿Listo? O sea que termina, como ya termina en E, solo le agrego la D. I prepared, se me olvidó la pregunta. Ah, pero reviso otra vez. What food did you prepare? I prepared pasta during the weekend, for example, in my case, okay? Prepare during the weekend, listo. Entonces, I prepare pasta during the weekend. Y aquí ya estamos practicando pasado simple. Aquí es sujeto, verbo en pasado, no hay auxiliar, y el complemento. Bueno, Derly, tú me respondiste en presente perfecto y es válido y lo hiciste bien además. Pero recuerda que ahorita la idea es practicar el pasado simple. El pasado simple es sin auxiliares, sin have y sin has, y el verbo en pasado, no en pasado participio. Pero tu respuesta es correcta y perfecta, de hecho. I prepare chicken during the weekend. Muy bien, Karen. I prepare Asian food. Uy, excellent. Francisco, exotic. I prepare rice and potato, potato, creo que querías decir, Leonardo. ¿Sí? Sorry, I prepare fast food during the weekend. Okay, I prepare rice with chicken for my family. Perfecto. Muy bien, chicos. Listo. Entonces, esos son los dos temitas que quería ver para hoy. No me extendí demasiado en lo que es la forma interrogativa, porque ahí se nos iría de pronto una hora más tratando de mirarlo de las preguntas, pero creo que lo más importante era que ustedes aprendieran a hacer frases afirmativas y negativas en esos dos tiempos, lo que es el presente perfecto y el pasado simple. Recordemos, hagamos un síntesis.
Pasado simple es normalmente acciones que iniciaron en el pasado y terminaron en el pasado. Ya, finalizaron. Yo trabajé anoche. Ya, o sea, empecé a trabajar y terminé anoche. Pero si yo digo, por ejemplo, yo he trabajado durante 20 horas, quiere decir que algo inició en el pasado y continúa hasta el día de hoy. Muy bien, Sandra. Recuerda que prepare toca agregarle la ed. ¿Listo? Excelente, David Leonardo. Listo. Entonces, regálenme 5 minuticos, les comparto la asistencia y ya les abro el micrófono para pues cualquier tipo de duda general que puedan tener y que les pueda, excelente, Daniela, pues que les pueda solucionar. ¿Listo? Entonces, permítanme en un minutico. Recuerden, por favor, que ahí en la asistencia les va a pedir que pongan el nombre del tutor, pero no es mi nombre, es el tutor con el que ustedes, o sea, el tutor con el que ustedes están asignados en el campus, ¿listo? del curso. Del curso, exacto, eso, gracias, gracias, Olga, Gloria, por ayudarme. Entonces, permítanme, ya les comparto el link, ando buscando, ya aquí está por acá. Sin embargo, bueno, si de pronto alguien se lo perdió, mi nombre es David Mauricio Tovar Jara. Entonces, por favor, llenen la asistencia. Ahí se las compartí en el chat. Y tan pronto terminen de llenar la asistencia, si tienen alguna duda, pueden abrir su micrófono y yo voy tratando de solucionar sus dudas mientras que van llenando la asistencia. No, gracias a ti, Sandra, gracias a ti por participar. De verdad, estos CIPAS son un éxito en la medida en que ustedes participen. Y es un poco complejo escuchar a 70 personas al mismo tiempo, pero digamos que ahí en el chat nos vamos dando bañitas y es un éxito, es gracias a que ustedes prestan atención y que participan. Eso, el agradecimiento es mío con ustedes. Recuerden que estos CIPAS se van a tener en cuenta es durante la actividad número 4, se van a tener en cuenta. Entonces no olviden tomar sus pantallazos con el nombre del tutor, el tema, la hora, la fecha, porque se los van a solicitar para esta actividad 4 que inicia. Aprovecho, hago aquí una pequeña cuña. Recuerden que ahorita a finales de octubre a su correo del campus les llegó la información sobre el Congreso Multilingüe del INVIL. Si ustedes no desean presentar el video de la actividad 4, lo que pueden hacer es inscribirse a ese congreso y con eso quedan exonerados de presentar el video que tienen que presentar ahorita en la actividad 4. ¿Listo? Esa información creo que les llegó a sus correos o correos del campus. Entonces, para que lo piensen, vale 80.000 pesos más o menos el valor de la inscripción, creo. Ahorita es el 27, creo que es el 27 de octubre, el congreso. Vale 50 y algo de pesos para estudiante. Ah, ok, para estudiantes, sí, claro, yo les estaba dando el precio de profesores, gracias por la corrección. Sí, el congreso es virtual, o si tú estás en Barranquilla, puedes asistir presencialmente. ¿Listo? Bueno, chicos, si no tienen más dudas, no me queda más que agradecerles. Por favor, no se vayan sin llenar la asistencia. El tutor sí, Mabel, el tutor es el de la plataforma, no yo, sino el tutor que tienes asignado en la plataforma, ¿listo? Entonces, si no tienen más dudas, les agradezco muchísimo que se hayan conectado. Espero, sí, sí hay asistencia, Luisa, lo acabé de compartir, pero ya vuelvo y la comparto acá otra vez por el chat. Ahí te la volví a compartir. Y nada, espero que algo les haya podido ayudar en su proceso de formación académica y muy agradecido con la participación y la buena energía de ustedes esta noche. Ya los que llenaron asistencia, Gracias, les profe. agradezco mucho. Vale, feliz noche, que Gracias. Es estén el muy bien. segundo SCT contigo. Muy chévere tus clases. Qué bueno, me Me- alegra que te haya gustado, Diana. Gracias. Feliz Cualquier noche. cosa que Chao. les pueda colaborar por interno, con mucho gusto. Excelente Gracias. clase, profesor, gracias. Muchas gracias. Por aquí me preguntan el nombre del STT, si se llama Present Perfect versus Past Simple. Ese es el nombre del STT. Jessica, sí, tú la puedes llenar en cualquier momento, no hay problema. Pues ojalá que sea hoy.
Thank you, teacher. Bye. You're welcome. Have a great night. Thank you, Jessica. You're welcome, Vanessa. Vanessa Juliana. Thank you, Leonardo, for participating. You were very active today, and that's a pleasure for me. It's a pleasure for me to see that you understand the topics that I explained today. Thanks. Thanks a lot for participating. Thank you, Jonier. Bye, Lina Maria. Have a nice night. Bye, teacher. Thank you. Bye, bye. Recuerden los que no han presentado el quiz 3, ya creo que cierra hoy o mañana, entonces no dejen pasar de la fecha para presentar el quiz. ¿Listo? Listo, chicos, creo que no hay duda. Les agradezco muchísimo que tengan una muy feliz noche cada uno de ustedes. Chao, chao.